Hola, bienvenidos. Estamos con una nueva entrega del ciclo 2018 del Ladrón del Fuego, la 11ª entrega de este año. Como siempre, acompañados por la escritora Lilian Irigoyen. ¿Qué tal, Lilian? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Transmitiendo desde la Fundación María Chacos, que auspicia este ciclo, que también es auspiciado por las firmas Mare Limitada, representante para Uruguay de la División Sistemas Médicos de General Electric, y por Corporación Navíos. Como siempre les decimos, también pueden escribirnos a nuestro correo delfuegoelladron@gmail.com. Y como venimos acostumbrando, todos los capítulos de este año tienen un título. Reyes eran los de antes, es el de hoy. Vamos a ver por dónde nos lleva Lilian entonces con este tema. Y vamos a enganchar con el final del capítulo anterior, donde hablamos de los vientos. Tú, Lilian, nos decía que había quedado pendiente hablar de Oritía, ¿no? Que decimos, bueno, dijiste, vamos, en un próximo capítulo vamos a hablar de Oritía. Y vamos a comenzar, vamos a aprovechar eso que nos dejaste pendiente en el capítulo anterior para comenzar hablando de Oritía. Oritía es una princesa ateniense que fue famosa, o lo que tiene que ver con su leyenda, más bien tiene que ver con su casamiento o su rapto, digamos, por parte de uno de los vientos, de los vientos más impetuosos, el viento del norte, Bóreas, que enamorado de ella y pidiéndola como esposa al padre de Oritía, Erecteo, uno de los dioses, uno de los reyes más antiguos de Atenas, su padre, temiendo que verla lejos en un lugar tan frío como Tracia, porque Bóreas vivía, según se piensa, en Tracia, era de esas zonas frías, le rechazó la mano, le rechazó el pretendiente. Pero entonces Bóreas, que no estaba acostumbrado a decir que no, un día que ya se dice que estaba haciendo una peregrinación por la Acrópolis, se la llevó el viento impetuoso hacia su tierra. Y bueno, esa es la historia de ella, ¿no? Y hay mucha cosa en la pintura con respecto a Bóreas, al rapto de Bóreas, mejor dicho, al rapto de Oritia por parte de Bóreas. Sí, hay un cuadro famoso de Rubens, ¿no? Sí. Que es el que vamos a ver. Ahora, tú lo que estabas contando es siempre la mujer en un papel. Sí, totalmente. Ella no planteó, no tomó. Pedían la mano al padre y si no daban la mano, raptaban igual. No había ningún problema. Y sobre todo. No solo los reyes eran los de antes, sino tiempos eran los de antes. Eran tiempos ¿no? violentos. Y precisamente Bóreas era un viento más violento, un viento frío. También se dice, para explicar ese mito, esa historia, que probablemente Oritía estaba en la Acrópolis, esa es una de las versiones, ¿no? Haciendo algún sacrificio, haciendo alguna peregrinación, y un viento fuerte vino y se la llevó matándola, ¿no? Pero esto es como una especie de cuento hermoso, bueno, no tanto, porque si fue raptada tampoco es tan hermoso, pero bueno, es una forma de explicar algo. Pero a partir de esa explicación también surgen otras, por ejemplo, que tienen que ver con que esta pareja tuvo varios hijos, ¿no? Que están vinculados a uno de ellos indirectamente, ¿no? a Eleusis, a los misterios de Eleusis, un rito de iniciación de los más importantes de la antigua Grecia. En algún momento vamos a dedicar un capítulo, ¿no?, a los mitos de Eleusis. A los misterios de Eleusis. A los misterios de Eleusis. Y otra parte de los hijos tiene que ver más bien también un poco tangencialmente con los argonautas, Cetes y Calais, que son los hijos de Bóreas y Oritia,
que son dos mellizos, y Cleopatra, que también tiene que ver a pesar de que el nombre nos remite más bien o nos hace acordar a la reina de Egipto, aquí, esta Cleopatra es griega, y Chione, que tiene que ver su nombre con nieve, ¿no? Que también nos remite a ese viento frío al norte. Y esta Chione, unida a Poseidón, tendría un hijo, un Molpo, que luego sería las familias descendientes, o que se dicen descendientes de un Molpo, serían los sacerdotes del culto, los eumólpidas, sacerdotes del culto de estos misterios de Eleusis. Ahora, nosotros hablábamos de reyes, hemos estado acostumbrados acá a hablar de dioses, de héroes. Acá estamos hablando de reyes, estamos hablando ya de más o menos históricamente un periodo de hace como 3.500 o más años, sí, ¿no? Más o menos, sí. Un periodo anterior incluso a la guerra de Troya. Sí, muy anterior. Un periodo anterior también a lo que comúnmente o escuchamos hablar o leemos de Atenas, de la democracia, de los tiranos, de los arcontes, que eran, la democracia fue tal vez la culminación de un proceso, pero antes estaban gobernados por arcontes, que eran gobernantes, ¿no? Pero que eran electos en forma vitalicia, o sea que algunos dicen que eran una forma de reyes también, ¿no? Los tiranos ya eran otra categoría, diferente a la que hoy entendemos también, por tirano, ¿no? Era una categoría de gobernante el tirano. Y bueno, después la culminación en la democracia. Ahora, volvamos entonces a esos, a 3.500 años atrás. Hay una larga lista de reyes, pero vamos a hablar de 3 de ellos, ¿no? Sí, básicamente, de los primeros. O los que se consideran primeros, claro. Y que todos ellos se toman como hijos los 3, hijos del suelo, ¿no? En el sentido de que parten, como que se partieran de la misma tierra. Por ejemplo, se habla de Cécrope, que es uno de los primeros, que era un hijo del suelo. Su nombre, Cécrope, indicaría algo, se dice alguna de las etimologías, que quiere decir que sería provisto de cola, porque al ser hijo del suelo, como todos los hijos del suelo, tenían a veces, decían, la parte de arriba humana y la parte de abajo de serpiente. Algunos se toman como ser hijos de la tierra, ¿no? ¿Cómo la serpiente aparece en todas las mitologías, ¿no? Prácticamente. Sí. Y la vemos en la mitología griega bastante, y relacionada con niños también. Sí. Es una, no sé, vaya a saber, tal vez porque va por la tierra, porque se arrastra, no sé, pero porque se le tenía miedo también, porque las serpientes causaban muerte. No nos olvidemos de Eurídice y Orfeo, ¿no? Como una mordida de serpiente mató a Eurídice. Como ya hablamos otra vez, en los juegos nemeos, el niño Ofelte fue muerto asfixiado por una serpiente, y según algunas leyendas fue a partir de ahí que en homenaje, ¿no? a ese niño que se inauguraron los juegos nemeos. Ahora volvamos a los reyes, ¿no? Volvamos a los reyes. Bueno, este rey inclusive se llamaba la tierra, que no se llamaba, donde vivía la ciudad, que no se llamaba Atenas, se le llamaba Cecropea, en honor a él. Y fue un hombre que se dice que instauró o ideó cómo formar ciudades, cómo armar las ciudades, cómo enterrar los muertos. Dice que ideó el censo, la escritura, y que se casó con Aglauro, una mujer que era hija también
de un rey o de un habitante mítico, poderoso ahí, que dicen que antes de que se llamara Cecropea, ¿no? La ciudad esa se llamaba Atenas, ¿no? Acté, en honor a ese otro hombre o ese otro rey, todavía aún más mítico, que era Acteo, y que, bueno, con esa hija, Aglauro, fusionó Cécrope y esas dos familias. Tú lo que estás hablando son de reyes teóricamente históricos, también hay mucho de construcción posterior, sí, ¿no? Son más bien míticos. Pero tienen mucho, ahí va, ¿no? De cosa histórica y cosa mítica, ¿no? Porque es de tratar de hacer un compendio de la historia seguramente en esas personas, en esos personajes, para hacer tal vez más fácil de explicar, es un simbólico, creo que es todo, ¿no? De explicar toda una cuestión que tenga que ver con migraciones y claro. De algún momento hay que partir, y bueno, parten de esos hijos del suelo, ¿no? Que decir, bueno, somos autóctonos. Todos están, o por lo menos de los que estamos, o de los que vas a hablar, están asociados de alguna manera al suelo, ¿no? Sí, este Cécrope, como te digo, que según alguna etimología es provisto de cola, que lo hace autóctono, como hijo de la tierra, del suelo. Cránao, que después vendría entre la genealogía, digamos, entre la lista de los reyes, vendría después, que no sería hijo de Cécrope, tuvo varios hijos, un solo varón, Erixitión, que murió joven, y tuvo 3 hijas, que después retomaremos con otro de los reyes, Aglauro, que se llamaba igual que la madre, Pandroso y Erce. Este Cránao, que era un ciudadano poderoso, al morir Erixitión, hijo de Cécrope, al morir sin descendencia, pasó a ser Cránao el rey de esa tierra, a la que llamó Cránao. Claro, todos le dan su nombre, ¿no? Sí, antes de Atenas se llamó Cránao. Y bueno, Atenas también, ¿no? Es su nombre. Claro, eso vendría más bien por Atenea. Pero este Cránao, que después sería a su vez depuesto por un yerno suyo, ahí podemos ver de cuánto tiempo estamos hablando, ¿no? Porque este yerno, Anfictión, que se habría casado con una hija de él, es hijo de Deucalión, que es el del famoso diluvio universal griego, ¿no? Anfictión. Entonces, bueno, ahí vendría una listita. Bueno, Cécrope decía, tiene que ver con la elección, dicen, de Atenea como patrona de la ciudad de Atenas, ¿no? Porque se dice que en esa época en que los dioses andaban buscando ciudades a la que tener a su cuidado, digamos, se disputaron esa ciudad Cecropea, que sería Atenas, se la disputaron entre Poseidón y Palas Atenea. Y fue Cécrope, dicen, junto con Cránao, quien dilucidó, según algunas versiones fueron ellos dos, según otras fueron los dioses, todos que dieron su veredicto sobre cuál de los 2 dioses estaría o quedaría como patrón de esa ciudad. El hecho es que dicen que estos 2 dioses, Poseidón y Palas Atenea, trataron de alguna manera de seducir con sus dones. Y dicen que Poseidón creó en la Acrópolis, o hizo surgir en la Acrópolis, un mar salado, y Palas Atenea hizo surgir un olivo, ¿no? Que después esa famosa que parece con su tridente golpeó y ¿no? Surge el olivo, que después se habría más adelante, se surgirían o se cultivarían ahí los olivos sagrados, esos aceites que después se darían de premio en las Panateneas, por ejemplo.
Pero bueno, en los Juegos eso es en honor a Palas Atenea. Pero el hecho es que se eligió como patrona de la ciudad a Palas Atenea, porque según dicen, Cránao, según algunas versiones, Cránao y Cécrope dijeron que ella fue la que primera dio ese don a la ciudad. Por supuesto, Poseidón, que era también un dios bastante violento, se enojó y lo que produjo fue una gran inundación en Atenas en represalia a haber sido rechazada. Hablamos de Cécrope, de Cránao, y vamos a hablar de Erictonio también, ¿no? Erictonio, que tiene una gestación muy interesante, sí, para decir de alguna manera. Sí, hay versiones. Según una de las versiones. Una de las versiones dice, una de las más simple, digamos, dice que es hijo de Atis, que es una hija de Cránao. Esta mujer, esta Atis, que habría muerto joven, después daría el nombre a toda la región del Ática, ¿no? Pero bueno, esa es una de las versiones, la más simple. Otra, un poco más elaborada, dice que es hija de la tierra y de Hefestos, el dios cojo, el dios de los artesanos, del fuego. El vulcano de la mitología romana, ¿no? Pero no es una relación simple. Se dice que viendo a Palas Atenea, Hefestos, albergó una pasión muy fuerte con ella e intentó violarla. Palas Atenea, que es justo la diosa virgen por antonomasia, ¿no? Palas Atenea forcejeó con él, pero parte del semen del dios tocó su pierna y dice que tomó un pedazo de lana y se limpió ese semen que cayó en la tierra, y de ahí surgió este Erictonio, que también dicen, al igual que Cécrope, tenía naturaleza doble, que era hombre y serpiente, y que su nombre, Erictonio, Ctonio, quiere decir suelo, ¿no? Bueno, algunos dicen que hay algo en esa primera parte de su nombre que se asocia con lana. Con la lana, sí. Sí, otros dicen otra cosa. Pero bueno, dicen que es un aumentativo, ¿no? Que sería el de mucha tierra. Pero bueno, resulta que este joven Erictonio fue luego ocultado por Palas Atenea en una canasta y dado a cuidar a estas tres hijas de Cécrope que habíamos dejado de lado, a Glauro, a Erce y a Pandroso, y fue puesto en cuidado de ellos, pero con la condición de que no miraran qué había dentro de la canasta. Por supuesto, la curiosidad mató al gato, y las tres muchachas, según algunas, dicen que las tres, porque sí, otras que son dos, otras que es una, otras leyendas dicen que puso al cuidado de una y no de las tres, o de dos. Bueno, ese número varía. El hecho es que las muchachas la miraron, una o dos o las tres, y se asustaron de tal manera viendo a las serpientes o al niño del que surgían las serpientes, que se suicidaron tirándose de la Acrópolis de Atenas. El suicidio es algo que aparece también, ¿no? No es un mal de nuestra época. No, ya hemos hablado, creo que de Áyax, que se suicidó en la guerra de Troya, ¿no? Que no está en la Ilíada, que es una obra posterior a la Ilíada, pero que él se suicida cuando las armas le son entregadas, las armas de Aquiles, ¿no? Le son entregadas a Odiseo, y bueno, él entra en una locura, mata a unas ovejas y después, con vergüenza, se suicida con su propia espada. También no olvidemos de Yocasta, que se casa con su propio hijo, y bueno, y que se suicida ahorcándose. Y hay otros casos también. Hablo de estos dos que me vinieron a la memoria más fuerte. Bien, estamos entonces así llegando a un nuevo final. Hoy empezamos, introdujimos a los reyes, a los primeros reyes de Atenas. Como siempre, quedan
siempre hay Siempre. un montón de cosas, ¿no? Me dejó picando esto del canasto, ¿no? Sí, Las claro. similitudes con otras mitologías o con las religiones, el no abrir, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que uno ve que se repiten prácticamente en todos los relatos, ¿no? Y sí, y yo me quedé picando con estas tres mujeres, que solo voy a dar tres detallecitos, porque esta Pandroso, por ejemplo, dicen que fue la primera mujer que hiló tejido. Y dicen también que poseía misterios en la antigüedad, así como, por supuesto, debían tener un culto iniciático, no del nivel de los misterios de Leuci, pero sí misterios que quedaron en el olvido de alguna manera. Y esta Glauro se dice que así todo se unió a Ares, al dios de la guerra, y tuvo una mujer, Alcipe, que después sería la madre, unida a un hombre de la ciudad, sería la madre de Dédalo, que es el famoso constructor del laberinto de Creta, ¿no? O sea, todas las historias se van hilvanando. Como siempre decimos, esto la mitología y todo lo que venimos abordando en este ciclo no es algo lineal, sino que es totalmente arborescente, ¿no? Totalmente. Podemos irnos realmente por las ramas. Como queramos. Bueno, terminamos entonces un nuevo capítulo, diciéndoles nuevamente que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico delfuegoladrón@gmail.com. Críticas, sugerencias, alabanzas, podemos mandar lo que quieran, agradeciendo nuevamente a la Fundación María Chacos por albergarnos, a las firmas Mare Limitada y Corporación Navíos y, por supuesto, agradeciendo a Liliana. Un gusto, nos vemos la próxima.